El capítulo número 5, Nicolás Carr lo llamó un medio de naturaleza más general. En este capítulo básicamente se va a mostrar cómo la llegada del Internet representa una total revolución para los hábitos de las personas y nos va a mostrar cómo la llegada de la red impactó de tal manera los medios de comunicación masivos tales como el televisor, la radio, el periódico, las revistas, puesto que estos tuvieron que adaptarse a todos los usos que la red demandaba en ese entonces y cambiaron los hábitos tradicionales en los que se usaban para pues adaptarse a la forma rápida y multiuso de la red, ¿no? Esto lo voy a enfatizar más adelante. Para introducir el capítulo, Nicolás Carr nos habla acerca de la máquina universal de Alan Turing. ¿Por qué nos habla de Alan Turing? Este personaje fue el primero en imaginar cómo podía funcionar la computadora programable. Toda la informática moderna, los ordenadores tal y como los entendemos, se basan en el modelo teórico propuesto por Alan Turing, ¿no? Entonces, pues digamos que la denominada máquina universal de Turing fue un dispositivo que representó la configuración más sencilla de un ordenador. Turing armó como una especie de calculadora que tenía la capacidad de seguir instrucciones codificadas para leer, escribir y borrar símbolos, ¿no? Y esto se manejaba de acuerdo a los códigos binarios. Entonces Turing demostró que con dicha máquina se podía programar para desempeñar tareas muy específicas y pues también demostró que no hacía falta hacer un diseño de varias máquinas para realizar distintos procesos de computación, sino que todo ello se podía hacer dentro de una sola computadora. Entonces, pues dicha máquina se va a convertir actualmente en nuestro medio universal, ¿no? Entonces lo que va a venir siendo pues el ordenador y la red como tal. Lo podemos observar hoy en día con el Internet. La red entonces se va a representar como la máquina del Turing, como lo especifica, lo señala en algún punto Nicolás Carr en su capítulo. Entonces la red empieza a desempeñar distintas funciones en un solo dispositivo. Entonces se empieza a convertir en nuestra calculadora, en nuestro reloj, en nuestro teléfono, en nuestra radio, en nuestra televisión, y todas estas herramientas se compactan dentro de un mismo dispositivo que tiene múltiples funciones. Ya no se van a empezar a usar esas herramientas por aparte, sino que todo va a estar compacto en un mismo dispositivo. Listo. Más adelante, Nicolás Carr nos va a hablar acerca de la transformación de los medios de comunicación con la llegada de la web, ¿no? Entonces la web va a representar en muchos sentidos como una revolución en la forma en la que tradicionalmente se habían visto los medios de comunicación, puesto que cada uno de ellos trabajaba de manera independiente. La radio por su lado, la televisión por su lado, la prensa por su lado, y si un usuario quería indagar frente a algo en específico, tenía que hacerlo también de manera fragmentada. Si se quería indagar frente a un tema académico, pues se iba a consultar un libro o una enciclopedia. O si se quería estar al día con las noticias, se buscaba un periódico o una revista, o se encendía el radio, o se encendía la televisión para estar al día, ¿no? Ya con la llegada del Internet, pues el usuario puede hacer uso de todos estos medios solamente buscando en su ordenador lo que desea consultar. Ya con un clic obtiene música, entretenimiento, información académica, noticias por montones, películas, bueno, infinidad de cosas. Por tanto, los medios de comunicación tradicionales resultaron siendo los que se tienen que adaptar para no quedar en el olvido, ¿no? Se tienen que adaptar a las formas en las que se va configurando la red y los usos de ella. Hay algo que difiere bastante pues la red de los demás medios de comunicación en masas, y va a ser pues la bidireccionalidad. En la red se puede entonces dar y recibir mensajes, algo que no sucede con los demás medios de comunicación que son unidireccionales. Te dan la información y ya. Cambio con la red tienes la capacidad de intercambiar y manipular información, y con un solo clic puedes hacer infinidad de cosas, ¿no? Esto hace que la red se convierta en un medio de difusión tanto personal como comercial. Entonces, la información se utiliza para distribuir, la red se utiliza entonces para distribuir creaciones digitales de las personas. Se empiezan a compartir blogs, videos, fotos, canciones, a subir podcasts. Y de la misma manera también sirve para editar el contenido que los demás suben a la red, ¿no?
Un ejemplo de esto puede ser pues Wikipedia o los blogs, ¿no? Entonces la gente puede comentar, puede editar, puede hacer bastantes cosas, algo que pues no sucedía anteriormente con los otros medios de comunicación que iban pues unidireccionalmente, ¿no? Y también funciona como un medio pues de interactividad en donde la gente pues se reúne para hablar, para conocer gente por medio de las redes sociales, compartir contenido de todo tipo, etcétera. Listo. Pues como lo señalé anteriormente, los medios tradicionales de comunicación se van a tener que ver obligados a adaptar a la red, ¿no? A los servicios y a las demandas de los usuarios, ¿no? Que ya empiezan a consumir cada vez más el contenido que se da en la red y no en los medios apartes, ¿no? En los medios de comunicación por separado. Entonces, un ejemplo de esto puede ser, digamos, lo que pasó con los periódicos o las revistas. Estas debían configurar las formas de llegar a los consumidores de manera que fueran más llamativas y que se asemejaran un poquito más a las páginas web. Entonces muchos periódicos optaron por reducir de forma sistemática la información, puesto que los consumidores ya no estaban interesados en leer la misma cantidad de información que en épocas anteriores. Entonces, pues las noticias por ende eran cada vez más concretas en su contenido, ¿no? Se dejó también de manera gradual la impresión de periódicos en físico, por ejemplo, y estos periódicos pasaron a la digitalización de periódicos y de revistas. Los consumidores de la red empezaron a adaptarse más como a lo inmediato, ¿no? A lo corto, a lo sencillo, a las noticias más concretas. Por tanto, los medios pues no tenían más opción que ajustarse a dichas preferencias o quedar en lo obsoleto, básicamente. Es por ello que pues, los medios buscan gradualmente de parecerse, por así decirlo, a la red, ¿no? Configurar su contenido para poder ser consumido por las personas que cada vez más se iban ajustando a las dinámicas del Internet y van haciendo de él un uso habitual en sus vidas, ¿no? Algo pues bueno, como se ve con los periódicos digitales, con las revistas, lo que pasa con Netflix, bueno, el cine y la televisión ya lleva a una plataforma en la cual tú puedes ver películas o series de manera casi que inmediata. Listo. Bueno, entonces pues ¿qué pasa con este uso ilimitado de herramientas, ¿no? Pues se tiende a generar también un poco como adictivo, ¿no? Ya el tiempo que pasamos frente a una pantalla va a ser mucho más grande que antes, mucho más alto que antes. El tiempo que pasamos frente a una pantalla, puesto que evidentemente pues con la llegada de la red el tiempo que gastamos navegando en un ordenador va a incrementar notablemente, teniendo en cuenta que dentro de un ordenador se encuentra pues absolutamente todo, ¿no? Resulta ser hasta en cierto sentido adictivo pasar tanto tiempo haciendo variedad de actividades, ¿no? Sin siquiera levantarnos de la cama. Desde la comodidad de nuestra cama podemos ver películas, leer, hablar con otros, jugar, etcétera. Y pues evidentemente esto es bastante llamativo para los usuarios que no solamente ocupan su tiempo en internet, sino pues con el simple hecho de pasar tiempo frente a una computadora, frente a una pantalla, esto resulta ser bastante llamativo. Algo que señala Nicholas Carr es como la sustitución también del libro por el texto en la web. Si bien se ocupa bastante tiempo en internet leyendo, los usuarios ocupan bastante tiempo en internet leyendo, ya sean noticias, chats, correos, no se gasta el mismo tiempo que se gastaba antes leyendo libros en físico. Ya no es tan atrapante para el consumidor pasar tiempo leyendo libros, periódicos, revistas en físico, sino pues frente a una pantalla se puede leer bastantes cosas y va a parecer como más llamativo para el usuario. Listo, finalmente, Nicholas Carr nos habla acerca del ecosistema de las tecnologías de la interrupción. Internet representa, como el autor señala, un sistema de economía de la interrupción, un ecosistema de la interrupción. Esto se debe a, como ya lo señalé anteriormente, se nos muestra una serie infinita de herramientas para usar.
Solo con manipular adecuadamente un ordenador o un teléfono móvil podemos hacer uso de esas herramientas en cualquier momento desde la comodidad de nuestra casa. Se pueden ver series, jugar, bueno, en fin. La red logra captar por completo nuestra atención y pasamos ya mucho tiempo de ventana en ventana navegando, pero centramos muy poca atención en una sola cosa en específico. Vamos de como saltando de ventana en ventana, de un lado para otro, haciendo infinidad de cosas y no centramos nuestro tiempo, digamos, solamente en leer o solamente en ver una película. Como sucede en el momento en que vamos a concentrarnos en una lectura. Al hacer lecturas en páginas web, se nos ofrecen en bandeja de plata una infinidad de hipervínculos y enlaces que nos llevan a otros lugares, ¿no? Si bien contribuyen a enriquecer la lectura, al mismo tiempo termina por separándonos de la misma, ¿no? Alejándonos cada vez más y al final olvidamos el contenido original en el que estábamos en un principio. Esto es lo que pasa pues al realizar lecturas así en páginas web o algo. Uno empieza con una lectura y termina por allá leyendo algo totalmente distinto. Listo, pues. Y básicamente esto es lo que nos va a señalar Nicholas Carr en el capítulo número 5. Muchas gracias.